Bueno, como recomendaciones finales con las soldadoras no debemos conectarlas a generadores. Los tomacorrientes de los generadores son para 20 amperios y las soldadoras pueden producir corrientes de trabajo de más de 30 amperios. No es recomendable conectar soldadoras a los tomacorrientes de casa y se recomienda elaborar una extensión especial para la soldadora y conectarla al tablero o un circuito aparte desde el tablero especial para la soldadora. Vamos a ver acá unos videos en los cuales nos explican por qué no es tan recomendable conectar la soldadora a un tomacorriente. Hey, bendiciones. El día de hoy en este video un poco improvisado te voy a mostrar si esta pequeña máquina de soldar la podemos conectar a nuestro toma corriente de nuestro hogar. Espero que lo hayan visto. Entonces, este video me lo han pedido mucho mis amigos, los seguidores y muchas personas, si esta pequeña máquina de soldar se puede conectar a nuestros tomacorriente. Y les voy a decir de antemano que la respuesta es sí y no. Sí se puede conectar y no se puede conectar. Por supuesto que lo que podemos conectar. Vamos un momento allá y te vamos a mostrar que va a encender perfectamente. ¿Listo? Perfectamente puedes conectar tu máquina de soldar a los tomacorrientes de la casa, pero tienes que tener mucha precaución con esto. Si tu casa tiene una instalación bien hecha, tú puedes conectar e inclusive trabajar con ella de una manera segura. ¿Qué pasa con esto? Que estas máquinas de soldar, aunque aunque estas máquinas de soldar es de bajo consumo, la exposición continua y directa con los tomacorrientes, que recordemos que los tomacorrientes caseros de 110 voltios viene para 15 amperes. Y estas máquinas, aunque son de bajo consumo a comparación de las máquinas de bobina, estas máquinas se puede recalentar nuestro tomacorriente, los cables, la brequera puede sufrir. ¿Por qué? Porque depende. Aquí podemos ver algunas de las características. ¿Qué pasa? Que tú puedes trabajar. Yo lo he hecho. He trabajado en mi casa, he trabajado en otros lugares donde necesito y no tengo una extensión o necesito trabajar cerca. Y para no poner directamente desde la extensión, una extensión de la brequera, conecto allí. Pero para fundir electrodo de bajo calibre, 2 milímetros de espesor. Y dando puntos, ¿cómo te explico? Para dar puntos y no para soldar corrido. Lo he hecho también, he soldado corrido, porque si tú excedes el límite de amperaje de los tomacorrientes y de los cables, puedes dañar tu toma eléctrica. Lo primero que tienes que tomar en cuenta es que tu toma corriente esté adecuado y esté apto para soportar al menos esas cargas. ¿Cómo te explico? Que el cableado esté bien, esté correctamente instalado, que los tomacorrientes estén en buen estado y que no esté conectado a esa línea otros aparatos. Es decir, que esté conectado cocinas en esa misma línea, que no esté conectado aires acondicionados, no esté conectado planchas, no esté conectado algo que sumando las dos cargas, es decir, de la máquina de soldar y lo otro que tengas allí, excedan el límite de amperaje. Entonces, ¿cómo sabemos si tú necesitas hacer, se te quedó la extensión, no te llega, necesitas solamente un punto rápido, soldar algo, una cerradura, una bisagra, algo que sea breve? Con esta máquina, esta en particular, esta máquina, tú lo puedes hacer. Yo lo he hecho, responsablemente te lo digo, yo lo he hecho. Inclusive, y quizás alguien me va a criticar por esto, pero yo lo he hecho hasta inclusive con una extensión de cable 14, una extensión de esa finita que viene, por cierto, era una Trooper. Lo logré hacer, pero soldaduras cortas, es decir, soldadura, descanso, soldadura, descanso, soldadura, descanso, para que no recalentaran las extensiones. Por eso te digo, sí se puede hacer, pero no te recomiendo si tu extensión
están en mal estado, si tus conexiones están en mal estado, si no estás seguro cómo están esos cables, porque muchas veces ponemos empates de cable en las instalaciones, ponemos cables inadecuados, ponemos cables que no aguantan, cables 14, puede ser, pero tenemos que tener en cuenta todos esos aspectos. Quizás dirás, oye, es más fácil y llevar la extensión y ponerla en el directo en la llave eléctrica, en el breaker. Está bien, sí, pero muchas veces se nos olvida, se nos queda, o solamente necesitamos rápido llegar, con estas máquinas son muy fácil de llevar. Miren cómo la cargo. Esto no pesa sino 4 kilos 500 gramos, si no me equivoco. Podemos hacer eso, pero con precaución. Si usted ve que eso está derritiéndose, el tomacorriente, si usted ve que eso se calienta, si usted ve que empieza a fallar la electricidad en la casa que esté soldando, es mejor que deje de hacerlo y tome precaución y no vaya a haber un incendio. Así que después no me eche la culpa, culpa de Dani. Entonces luego no me esté echando la culpa porque ya yo se lo advertí. Vamos a responder la pregunta de ¿puedo conectar mi máquina de soldar al tomacorrientes de mi casa? La respuesta más rápida es depende. ¿Por qué? Bueno, ya lo había dicho en 2 o 3 videos anteriores, pero si no los han visto o si son nuevos en este canal, además de que los invito a suscribirse porque aquí aprendemos de todo, un poco relacionado a la construcción, les voy a responder por qué. Las máquinas de soldar de transformador, esas definitivamente no se pueden conectar al tomacorrientes de tu casa por el alto consumo de las mismas. La recomendación es que se conecten en un circuito independiente solo para la máquina y obviamente tu instalación debería en teoría estar preparada para soportar el amperaje que demanda la máquina en sí, que muchas veces son 50, 60, 70, 80 amperios, dependiendo del tamaño de la máquina, dependiendo de su capacidad, incluso hasta más. Entonces esas quedan automáticamente descartadas. ¿Qué pasa con las máquinas de soldar inversoras? Estoy seguro que más de uno, cuando estamos tratando de comprar esas máquinas, nos han dicho los vendedores que sí se puede conectar la máquina de soldar directamente a cualquier enchufe de tu casa. Y si bien esto es cierto, entre comillas, la realidad es que sí se puede conectar a un tomacorrientes, pero siempre hay que ver la tabla de ficha técnica de la máquina, la cual muchas veces viene dentro de la misma herramienta, es decir, viene pegada a un costado, viene por debajo, por encima. En alguna parte de la máquina ustedes van a encontrar la tabla de datos técnicos o la ficha técnica, y me refiero a esta que está apareciendo por aquí. Yo creo que ahí se logra ver qué datos nos vamos a tener que fijar para saber si se puede conectar o en qué condiciones se podría conectar nuestra máquina de soldar inversora al tomacorrientes de nuestra casa. En las fichas técnicas, además de los ciclos de trabajo y capacidades de la máquina, consumo, etcétera, vamos a encontrar 2 datos que vamos a necesitar. En específico de estos 2 datos solo vamos a necesitar uno para saber las condiciones en las cuales sí podremos conectar nuestra máquina de soldar a cualquier tomacorrientes de casa. Estos 2 datos que les menciono es la corriente máxima admisible y la corriente máxima efectiva, o intensidad máxima admisible e intensidad máxima efectiva. Ambas tienen estas siglas que están apareciendo por aquí al lado. Para corriente máxima admisible y para corriente máxima efectiva, pues es esta, ¿no? Básicamente la corriente máxima admisible es la corriente o el consumo máximo que va a poder soportar nuestro equipo, los componentes, etcétera. Y esta siempre va a ser mayor que la corriente máxima efectiva. La corriente máxima efectiva es la que realmente el equipo va a consumir de nuestra línea eléctrica, es decir, los amperajes que vamos a consumir al utilizar nuestra máquina. Y ojo, esto no depende de qué tan pequeña o tan grande sea tu máquina de soldar inversora. Es decir, si es una mini va a consumir menos, si es una máquina de 300 amperes va a consumir más. Nada más lejano de la realidad.
ya que esto depende mucho de la calidad de la electrónica con la que esté construido el equipo y obviamente la calidad de sus componentes y lo que el fabricante utilice para armarlo. Y vamos a hacer el ejemplo mucho más gráfico a continuación. Tengo aquí la tabla de datos técnicos de la Transpocket 180 de Fronius y aquí están los dos valores que mencionamos, la corriente máxima y la corriente efectiva. Aquí los valores de la corriente máxima, como les comenté, no los vamos a tomar tanto en cuenta para saber en qué momento sí conectar o no conectar nuestra máquina. Y aquí puede hacer referencia también a la corriente máxima de consumo a su máxima capacidad. La que vamos a tomar en cuenta es la corriente efectiva, que es la que está aquí, que se representa con una I, una E y dos Fs. Y esta nos va a indicar el amperaje, digamos, efectivo de la máquina o la corriente que consume efectiva. Y de paso es la que nos va a indicar qué tipo de interruptor térmico o fusible deberíamos de tener colocados en nuestra instalación para poder trabajar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí estamos a 120 volts, es la línea de arriba. Esta nos dice que a 120 volts tiene una corriente efectiva de 20 amperios. Y a 220 volts, que está por acá, es de 15 amperios. Según la teoría, deberíamos nosotros tener en nuestro circuito eléctrico un interruptor que sea igual o apenas superior al amperaje que aparece aquí. Es decir, al ser de 20 amperios, nosotros tendríamos que tener como mínimo un interruptor térmico de 20 amperios en el circuito en donde conectaríamos nuestra máquina de soldar. Aquí, como pueden ver, la máquina te indica en su ficha técnica el fusible interruptor térmico que deberías de poner recomendado por Fronius, y este es de 20 amperios. No todas las máquinas te dicen este dato, pero vuelvo a lo mismo, si no tienen este dato de recomendación de fusibles, básense en este. Recuerden lo que les dije, equivalente o apenas superior. En este caso, si se trabaja a 220, tenemos una corriente efectiva de 15 amperios. El fabricante nos recomienda un fusible apenas superior, que en este caso es de 16 amperios. ¿Ok? ¿Esto se puede corroborar? Sí, se puede corroborar. Vamos a intentar hacer una prueba con el multímetro, específicamente con el amperímetro de gancho, para ver que estos valores sean pues los que nos indica aquí el fabricante. Vamos a eso. Tengo aquí el amperímetro para corriente alterna conectado, bueno, más bien colocado en uno de los cables. En este caso lo tengo en la fase de la extensión en donde está conectada. Recuerden que para utilizar el de gancho es necesario solamente conectarlo ya sea a la fase o al neutro, y ya está la máquina allá lista para soldar. En cuanto a el abrarco, va a colocarlo a un amperaje normal, unos 50 amperios. Aquí nos debería de marcar la corriente efectiva. Recuerden que estamos trabajando a 110 y la corriente efectiva de la etiqueta nos dice que es de 20 amperios. Entonces aquí el consumo debería ser precisamente de 20 amperios aproximadamente. Obviamente el arranque siempre recuerden que es más. Vamos a hacer. Esto es 55. 55 amperios. Va a 55 para quemar el electrodo, pero el consumo, vean, es de apenas 13 amperes. Ahora va a dejar de soldar hasta él, se va a ir a 100, a 90 más o menos. Van a ver cómo va a subir. Empezó a 34 y ya 90, ya anda sobre los 20 a 30, que es la máxima que menciona la etiqueta. Varía mucho dependiendo de cómo se vaya separando o acercando el electrodo a la pieza, pero pues ahí está. Ahora nos vamos a la máxima potencia de la máquina, que a 110 en este caso son 120 voltios, y vamos a echarla a andar. Ahí se mantiene hasta 34 el arranque, y el amperaje constante que está consumiendo ronda los 31, 30, ahorita ya se estabilizó en 32.3. Digamos que está apenitas encimita de lo que nos dice la etiqueta de el amperaje máximo o la intensidad máxima. Ya dejó de soldar a él, y aquí es como podemos corroborar que los datos pues sí, son reales. Es lo que nos marca la etiqueta, y efectivamente lo que nos dice del interruptor térmico o el fusible que necesitaríamos en 110 sería de 20 amperios. En este caso pudimos comprobar con un amperímetro que efectivamente los valores que tiene esta máquina son reales.
Pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos un amperímetro de gancho? Pues tendríamos que confiar en lo que nos dice el fabricante y apegarnos a su ficha técnica, porque en caso de un error, pues no sería culpa nuestra, ya que lo marca la ficha del fabricante. Dicho esto, hace unos días pedí a varios amigos de las herramientas en el taller, de la caja de herramientas y de el clan restaurador VIP, que me pudieran apoyar mandándome fotos de sus máquinas de soldar y de las fichas técnicas de las mismas para podérselas mostrar en este video y poner ejemplos de diferentes tipos de máquinas y diferentes tamaños, modelos, etcétera. Así que a continuación voy a demostrar que no siempre las máquinas más pequeñas son las que te van a consumir menos amperaje y que depende mucho del fabricante y de la calidad con la que estén construidas las máquinas. Vamos a eso. Agustín nos comparte su Mini Energy 130, la cual tiene una corriente efectiva de 24 amperios. Necesitaríamos un térmico de 25. Para el caso de la AX120 de Carlos Gómez es lo mismo. La Infra 200 de Sergio Solís tiene una corriente efectiva de 27.2 amperios a 127 y de 30.4 a 220 volts. Con un interruptor de 30 amperios la armamos. Según yo, no hay interruptores térmicos de 35 amperios, por lo cual para la Oakland de Luis de la Rosa, con un interruptor de 30 también la armamos. Para esta Trooper Soin de Israel Ramos, con un interruptor térmico de 25 amperios será suficiente. Por último, esta Rebel 230 de Nicolás nos marca 3 tipos de corriente efectiva: 2 a 120, la cual una es a 14.7 y otra a 18, las cuales creo que son para proceso TIC y electrodo respectivamente, y una a 230 voltios, que es de 20.31 amperios. Los interruptores serían de 15, 20 y 20 amperios respectivamente. Y si lo notamos, del lado izquierdo nos marcan los fusibles a 110. Visto lo anterior, podemos deducir que es muy sencillo saber cuándo sí y cuándo no conectar nuestra máquina de soldar a un tomacorrientes de nuestra casa, o si vamos a hacer una instalación. Debemos de cerciorarnos que el térmico o que el fusible sea de al menos la capacidad de la corriente máxima efectiva en donde estemos soldando, ya sea que nuestra máquina sea bivoltaje o que sea monovoltaje, de acuerdo al voltaje que mencionamos. Es decir, en este caso 110, recuerden que un fusible de 20 para esta máquina y 220 voltios en la red, necesitaríamos un fusible de al menos 16 amperios para esta máquina, y así ustedes lo tendrían que corroborar con sus equipos. Pero no solo va hasta ahí. Seguramente ustedes se preguntarán: Yair, si llegó hasta 30 amperios a su máxima potencia, ¿quiere decir que el térmico se me va a botar? O sea, se me va a estar cortando la energía cada que yo ocupe mi máquina de soldar a la máxima potencia, a pesar de que esté ocupando el térmico que me dice el fabricante. La respuesta es no. ¿Por qué? Recuerden que los térmicos o interruptores térmicos, que incluso los fusibles, tienen una capacidad de resistir el amperaje, a veces en usos domésticos, de 3 hasta 5 veces más el valor nominal de lo que indica. Es decir, poniendo el ejemplo del fusible de 20 amperios o el interruptor térmico de 20 amperios, podemos decir que nos soportaría 2 por 5 hasta 100 amperios, pero por lapsos de tiempo. Es decir, si el interruptor térmico percibe que se está haciendo un consumo de esos 100 amperios por mucho tiempo, obviamente se va a proteger y va a dejar de suministrar o va a cortar la energía. Por eso, cuando están en 30, podemos seguir soldando sin ningún problema mientras tengamos el fusible de 20 amperios, en este caso, aunque estemos soldando a la máxima capacidad y que nos esté consumiendo 30. Por eso es que no se corta y por eso es que no corremos riesgo de que se esté botando nuestra pastilla. Espero haber sido claro con esto. Otro punto importante es el cable. Recuerden que los cables calibre 12 son los más usualmente ocupados para instalaciones residenciales, refiriéndome a contactos. Es lo que la norma indica, por lo menos calibre 12 en contactos comunes y calibre 10 en donde van a estar aparatos como refrigerador, lavadora, aires acondicionados, y esto es por el amperaje que cada cable resiste. Un calibre 12, que es para un tomacorrientes común, puede soportar hasta entre 20 y 25 amperios. Por eso es que si vamos a soldar en casas, algunas instalaciones, a 50, 60 amperios, no pasa nada, lo podemos conectar a cualquier tomacorriente siempre y cuando tenga el interruptor térmico recomendado.
Así que ojo con estos datos. Y bueno, básicamente la última recomendación que yo les podría dar para saber si sí podemos conectar o no una máquina de soldar a nuestros tomacorrientes de casa es que estemos seguros de que el mismo circuito no incluya un electrodoméstico de alto consumo. ¿A qué me refiero? Es que en el mismo circuito no esté conectado un refrigerador, no esté conectado una lavadora trabajando, un aire acondicionado o cualquier compresor o herramienta que tenga un motor de alta demanda, y no porque vayas a dañar la otra herramienta cuando soldes. Lo que puede ocasionar es una sobrecarga en tu circuito, y esa sobrecarga es la que o puede dañar el artefacto o puede dañar la instalación eléctrica, ya sea que el cable se sobrecaliente, que el térmico se bote, qué sé yo. Entonces, esas son las recomendaciones que yo les daría, y después de esto yo creo que ya habrá quedado muy claro si se puede conectar una máquina de soldar inverter al tomacorrientes de casa. Lo más común y lo más recomendado es que la soldadora esté conectada a un circuito independiente, con su cable de calibre adecuado y con su pastilla termomagnética, que sean capaces de soportar la potencia eléctrica que la máquina de soldar demanda. Pero para conectar la soldadora a un tomacorriente doméstico, hay varios aspectos que hay que tener en cuenta, y en este video te los mostraré. Inicialmente debes de contemplar el tipo de máquina. Las soldadoras antiguas de transformador definitivamente no se deben conectar al tomacorriente. Debido a su alto consumo de energía eléctrica, es muy probable que sobrecarguen el circuito doméstico y lo puedan quemar. Tan solo para que te des una idea, el cable que contiene esta máquina es calibre 6, y los cables de los tomacorrientes e instalaciones domésticas comúnmente son calibre 12 o 14. Definitivamente para este tipo de máquina lo mejor es tener un circuito diseñado independiente. Pero si tu máquina es una soldadora inversora, hay aspectos importantes que debes de tener en cuenta antes de conectarla al tomacorriente. Lo primero es verificar la ficha técnica de la máquina que viene pegada a un costado o por la parte de abajo. Ahí encontrarás dos datos importantes: la corriente máxima admisible y la corriente máxima efectiva. La corriente máxima admisible es la máxima intensidad de corriente que la máquina puede consumir sin afectar sus características físicas o eléctricas. En pocas palabras, es la máxima corriente a su máxima capacidad. Y la corriente máxima efectiva es el amperaje que nuestra máquina realmente consumirá. Es por eso que siempre será menor que la corriente máxima admisible. Y es precisamente este valor el que utilizaremos para seleccionar la pastilla termomagnética. En este caso, si conectamos nuestra máquina a 110 volts, debemos de utilizar un interruptor térmico de por lo menos 35 amperes. Algunas fichas técnicas ya te viene marcado el tamaño de fusible que se debe utilizar, pero si no viene esa información te puedes basar en la corriente máxima efectiva, que el fusible sea de por lo menos la misma capacidad o casi superior. De manera demostrativa, para corroborar estos valores utilizaremos un amperímetro de pinza. Definitivamente el consumo que el amperímetro marcará dependerá del grosor del electrodo y de la distancia del electrodo al soldar. También el consumo de corriente no depende del tamaño de la máquina, sino de la marca y de la calidad de los componentes internos electrónicos que contenga. Conectamos la soldadora al tomacorriente y también enganchamos la pinza del amperímetro a la fase del cable de la soldadora. La primera prueba para medir la corriente máxima efectiva será con la máquina configurada a 29 amperes. En la pantalla del multímetro notamos un consumo de apenas 14 amperes. Ahora giramos la perilla para configurar el soldado a 69 amperes. En esa posición el consumo que el amperímetro marcó fue de 31 amperes. Y ahora ponemos la perilla a 102 amperes. Y el consumo que muestra el amperímetro es de 45.9 amperes, que es mayor a la corriente efectiva marcada en la ficha técnica de la soldadora. Para esto no hay ningún problema, puedes seguir utilizando la pastilla térmica de 35 amperes, debido a que estas pueden soportar picos eléctricos de 3 a 5 veces su capacidad. Por lo tanto, si la pastilla es de 35 amperios, podría soportar 140 amperios, pero por un lapso de tiempo. Si la pastilla detecta que se consume más de 35 amperes por mucho tiempo, se va a proteger y va a cortar el suministro de energía. Es por eso que soldamos sin ningún problema utilizando una pastilla de 35 amperes, a pesar de que el multímetro marque un consumo de 42, porque es solamente por un lapso de tiempo.
También debes de tener en cuenta el grosor del cable del tomacorriente. Comúnmente es calibre 12, pero hay instalaciones que llevan calibre más grueso como calibre 10 para conectar la lavadora, algún motor o el refrigerador. O también hay instalaciones que tienen calibre 14, más delgado para conectar algún foco o cosas de bajo consumo. Aquí ya depende estrictamente del grosor del cable que se utiliza para tu tomacorriente. Aquí te dejo una tabla del amperaje permisible para cada calibre de cable, para que lo verifiques de acuerdo a tu caso. Recuerda que entre más le subas a la perilla de la máquina, más amperaje va a consumir y puede comprometer más al cable de tu instalación. Otro aspecto muy importante que debemos de tener en cuenta es que el circuito del tomacorriente no contenga algún otro electrodoméstico conectado a él. Porque si de por sí el cable del tomacorriente ya es delgado y soporta la máquina, añadirle algún otro electrodoméstico de gran consumo es más carga para el cable y puede causar que se queme y dañe tu soldadora o tu lavadora. Es por eso que es muy importante este aspecto. Por lo tanto, ahora sabes que para conectar tu soldadora al tomacorriente residencial debes de tener en cuenta varios aspectos, como la pastilla termomagnética, el grosor del cable y si en el circuito hay más artículos conectados. En base al tipo de soldadora y tu instalación doméstica de tu casa, verifica si se puede conectar. Bueno, pues estos han sido suficientes ejemplos para que quede claro que aunque el flipón resista la carga efectiva de la soldadora, puede ser que el cable no. Va a ser muy difícil que en una casa, pues al mismo circuito solo esté conectada una cosa, siempre van a haber varias cosas conectadas, ¿verdad? Va a ser muy difícil esto. Entonces lo más aconsejable es un circuito especial para la soldadora con el cable adecuado o una extensión especial para conectar la soldadora al tablero.